arrancamos y vamos a dar comienzo a esta noche que, de acuerdo a lo que tengo escuchado, es una noche muy ansiada por muchos doctores que recuerdan cuando hace 15 años se hizo también una conferencia especial para doctores. Ante todo, quiero agradecer a Hashem por esta ocasión que hoy tenemos de poder disfrutar de una noche especial, una noche donde se unen distintas cosas en el marco de lo que es la Torah Week, la Semana de la Torah, organizada por Chabad Lubavitch Argentina, por el director general para toda la República Argentina, el emisario del Rebbe principal, el rabino Tzvi Grunblatt, dirigido por el rabino Levi Silverstein, y en distintos lugares se está haciendo lo que es la Torah Week, la Semana de la Torah. Ayer hubo distintas conferencias en otros lugares y continúa toda la semana. La idea de la Torah Week es que cada uno en esta semana de preparación para la festividad de Shavuot, que tenemos, si Dios quiere, pronto ya este próximo sábado a la noche, que es la fecha de la recepción de la Torah, nos preparemos estudiando Torah. Y la Torah está en todos lados, dice el Pirkei Avot, afokba beafokba de kulaba. Busca en ella, investiga en ella, que todo lo vas a encontrar en ella, en la Torah. Incluso la medicina. Por ello, para mí es un honor dar apertura esta noche a este grupo tan distinguido de personas como ustedes, en la cual dedican su vida y más allá de las obligaciones que tiene el paciente médico, se esmeran por la salud, por la vida, y creo que es algo muy destacable. La Torah se destaca con el tema de la medicina. Encontramos en tiempos antiguos el patriarca Abraham, él tenía un libro de medicina que después se ocultó para entender que el único médico de verdad es Dios. Después hay un gran médico que es famoso, el Maimónides, en la cual todos conocemos y todos hablan acerca de él. Ahora creo que hay tres clases de doctores. Está el doctor del cuerpo, está el doctor de la mente y está el doctor del alma. El doctor del cuerpo es aquel profesional de la ciencia médica en la cual se dedica a curar a la persona corporalmente. El doctor que tiene que ver con la mente son los psiquiatras, los psicólogos, que cuando hay alguna disfunción en el cerebro o en la mente, hay un desequilibrio en todo el ser. Pero hay otra medicina, que es la medicina del alma. Y los doctores del alma son los rabinos, que también tienen la función de curar, desde otro ángulo. Por eso creo que hoy, en esta noche, donde nos encontramos rabinos con médicos, y que hay muchos temas que ustedes mandaron en la inscripción, que querían consultar y averiguar, y hoy vamos a poder tener la oportunidad de analizarlos. Hay muchos temas que la gente, los doctores, los profesionales de la ciencia médica quisieran saber cuál es la opinión de la Torah acerca de ella. En primer lugar, quería saludar a los profesionales de la medicina,
Está con nosotros el doctor Andrés Silverman, profesional de la parte ósea. El doctor Cohen Velo, psiquiatra. El doctor Natalio Kotliar, que tiene que ver con las ciencias químicas. Y también en el panel va a estar el rabino David Plotka, que es miembro de Chabad Lubavitch Argentina, director de Chabad de Flores y miembro también del Beit Din, del Tribunal Rabínico de Chabad Lubavitch. Ahora, para empezar con esta charla, vamos a escuchar una conferencia sobre qué opina el judaísmo sobre la práctica médica. Esta charla la vamos a tener a cargo del rabino Natán Grunblatt, director de la editorial Keot Lubavitch Sudamericana, y es un afamado conferencista internacional sobre diversos temas judaicos. Por eso, señores, con esto quiero darles la bienvenida a ustedes, también darle la bienvenida al rabino Natán y cederle el lugar para que empiece su charla. Adelante. Perdón, me olvidé de mencionar, el doctor Zalmi Opel va a ser el moderador también de la charla del panel de los conferencistas. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a Shimol por la bienvenida, por estas palabras. Cuando se propuso el tema, el título de esta presentación, ¿qué opina el judaísmo sobre la práctica médica? Que habían dos posibilidades. Que los médicos estén interesados por saber qué opina el judaísmo, y que los médicos, o si no, que los médicos se pregunten cómo puede el judaísmo opinar sobre la práctica médica. Es como que yo diga que le preguntemos a un ingeniero qué opina sobre una pintura de Da Vinci, que son, o sea, aparentemente son esferas, son disciplinas que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Qué pasaría al revés? ¿La medicina podría opinar sobre judaísmo? Obviamente no, son disciplinas que no se tocan, ni siquiera en ninguna manera, y entonces el temor era de que la gente diga no, pero que no va a venir porque ¿qué puede tener que ver una cosa con la otra? Sin embargo, veo que la máxima de Centurias se cumple a rajatabla. La máxima dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Por lo tanto, nosotros podemos opinar de todo, de lo que sea, estamos dispuestos a escuchar, y eso es una gran virtud. Normalmente se lo cuenta como algo medio crítico, pero en verdad es una virtud, esa apertura que tenemos de poder escuchar opiniones, incluso en temas que al principio nos parecen inconexos, pero que, vamos a ver, que no están tan tirados los pelos. Se cuenta que un médico en Rusia, en la Rusia soviética, fue a la oficina donde daban las visas de emigración y pidió su visa para salir de Rusia. Y el funcionario se enojó mucho. ¿Cómo vuestra madre patria Rusia y vos te querés ir? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser un médico de prestigio? Dice, ¿acaso te falta techo? ¿No tienes vivienda? Dice, no me puedo quejar. Dice, ¿y no tenés comida? ¿No te dan todos los días cupones para que puedas retirar la comida que necesitas? No me puedo quejar. ¿No te pusieron un consultorio para que puedas atender a tus pacientes? No me puedo quejar. Y entonces, ¿por qué te quieres ir? Porque no me puedo quejar. Así que nosotros, como judíos, nos gusta quejarnos, nos gusta opinar, nos gusta criticar, y vamos a ver entonces, ¿qué opina el judaísmo
sobre la práctica médica. Y la primera visión, digamos, manifiesta, evidente, la encontramos en un caso muy curioso, unos 850 años antes de la era común. La tierra de Israel estaba dividida en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Yehudá. El reino de Yehudá eran los gobernantes, eran los monarcas que seguían la línea davídica, los descendientes del rey David. Y en ese momento reinaba un rey llamado Asa. Asa fue un rey muy interesante porque él empezó a ser rey de nene y por lo tanto su madre fue la Aide Shemame, la que fue reina hasta que Asa cumplió una edad de creo, 15 años como para poder ser rey del reino de Yehudá. Y él reinó durante 41 años. En el año 39 nos dice el Tanaj, el texto bíblico, hay una decena de versículos que hablan de él en el libro de Reyes, pero en Crónicas 2, ahí hay 2 capítulos que hablan de su vida y cuentan detalles. Y ahí se nos cuenta en Crónicas que el rey Asa, en el año 39 de su reinado, él murió en los 41 años, fue rey, murió en el año 41 de su reinado, en el año 39 de su reinado enfermó de las piernas hacia arriba. Ese es el texto bíblico. Los comentaristas dicen que quizás era gota o algún tipo de enfermedad de esa característica. Y había en ese momento un hombre que no era profeta en el estricto, no lo llama profeta el texto bíblico, Hanán Harroé lo llama, Hanán el vidente, es el que veía más a distancia de lo que uno ve normalmente. Y él vino al rey Asa y le criticó, le explicó, le dijo que su enfermedad era consecuencia de que él había establecido un pacto con otro rey ajeno para la lucha, en vez de confiar en Dios. Y dijo que esa era la causa de su enfermedad. Dice el texto bíblico que de todos modos Asa no hizo caso, no buscó a Dios, sino a los médicos. Tenemos una referencia concreta, un hombre que era un rey correcto, un rey que extirpó la idolatría de su reino en los primeros años, cosa que otros reyes de Israel no hicieron, y él era un rey temeroso de Dios. Sin embargo, cuando tuvo una enfermedad, fue a los médicos y le recriminan que fue a los médicos y no pidió a Dios. O sea, aparentemente de este texto resultaría que nosotros y ustedes somos nosotros y ustedes. Los médicos y el hombre de fe no deberían encontrarse. Pero es tal así. ¿Cómo se maneja en realidad el tema médico dentro del judaísmo? ¿Qué es la enfermedad? El hombre de fe puede decir que la enfermedad es un castigo que viene del cielo. O sea, hay algo que hizo mal y del cielo le están pagando lo que cosechó. Pero en ese caso la pregunta sería, ¿qué autoridad tendría el médico para interferir en un decreto divino? Si Dios ordenó una situación, en el supuesto que fuera esa la causa, si Dios ordenó una situación, ¿con qué autoridad, con qué derecho un médico puede venir e interferir? Hablamos obviamente de un médico creyente, puede venir e interferir con los designios de Dios. De hecho, sabemos que hay otras creencias en las cuales, por ejemplo, las transfusiones de sangre son inaceptables en base a un versículo bíblico interpretado en medio de los pelos, pero en última instancia, o sea, la creencia religiosa tiene prioridad frente a la necesidad de salud y por lo tanto no hay transfusiones. El judaísmo no piensa eso, pero sí se pregunta con qué derecho un médico puede venir e interferir. Y si no tiene derecho a interferir, ¿con qué autoridad puede una persona ir a consultar a un médico? Por el otro lado, si tiene derecho, y no solo derecho, tiene la obligación de intervenir el médico y curar al enfermo, resultaría que estaría cumpliendo una mitzvah. Y si es una mitzvah, está prohibido cobrar por una mitzvah. Bueno, ya le gustó. Entonces, habría que buscarse, aparte de medicina, otros rubros
a vender algo por Amazon, algo por el estilo, para poder zafar, para poder... Pero, ¿cómo puede cobrar por una mitzvah? En síntesis, ¿el enfermo puede ir al médico? ¿El médico puede atender al enfermo? Esas son las preguntas, los planteos básicos. De la historia del rey Asa vemos que aparentemente que eso estaba equivocado, que no tenía que ir a médicos. Él debería haber rezado y pedido a Dios que lo cure. ¿Es eso lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día? Hay otro texto bíblico, más anterior, en el libro de Éxodo, donde se trae un caso de orden civil. El versículo dice así: si una persona fue y le pegó a la otra persona con una piedra o un puñetazo, o sea, con el puño, y lo dejó knockout. El texto bíblico no dice knockout, ¿no? Dice lo postró al lecho, pero la idea es esa. Le causó un daño que le impidió caminar libremente con una persona saludable, y la persona cayó en cama. Cuando la persona se levanta y se cura, hasta entonces el que causó el daño queda retenido, y una vez que la otra persona se levanta, tiene que pagarle, resarcirlo, indemnizarlo por lucro cesante, el tiempo que no pudo trabajar el hombre porque estuvo en su casa encerrado por su dolencia, por su lastimadura, y las costas médicas. El término que usa el versículo dice "Reshifto yiten", su lucro cesante, el tiempo que estuvo ocioso de su trabajo, le tiene que dar. Verrapó y rapé, y curar ha de curarlo. O sea, como no es un médico, tiene que pagarle a un médico para que lo cure. De ahí que vemos que el médico sí puede curar, porque si no, ¿a quién le va a pagar? Pero eso es una obligación, es un derecho, es una posibilidad. No, la Torah lo pone como una indemnización obligatoria. Ahora, ¿por qué dice verrapó y erapé entonces? ¿Por qué utiliza una expresión doble? Podría decir, erapé lo va a curar. ¿Por qué verrapó y erapé? Sobre eso se dan diferentes explicaciones, una media en chiste, una en serio. La que media en chiste es que hay otro versículo, cuando los judíos cruzan el mar, después de huir de los egipcios, después de salir de Egipto, cruzan el mar, estallan en cántico, tan contentísimos, Dios los salvó de la esclavitud, los liberó del sometimiento al faraón y su ejército. Avanzan 3 días y ¿qué hacen? Llegan a un lugar, no tienen agua, y llegan a un lugar llamado Mará. Y ahí hay agua, pero ese agua que hay ahí es amarga. Y obviamente, ¿qué hace el judío en una situación así? Fue a quejarse. Fue y se quejó a Moisés, se quejaron a Moisés: ¿qué nos trajiste acá? No tenemos agua. 3 días pasaron del gran milagro. 3 días nada más. Fueron a quejarse. Dice, Dios le mostró a Moisés una madera de un árbol. En el Midrash hay 4 versiones de qué madera, de qué era. Moisés tiró esa madera al agua y el agua se endulzó. Las 4 versiones que trae el Midrash sobre la posibilidad de qué árbol, qué madera era, son árboles amargos. Algunos dicen que es el primer caso de medicina homeopática. Tiró algo amargo en aguas amargas y con eso las hizo dulces. O sea, como sea, y ahí, después cuando termina este episodio, la Torah dice que Dios le dice entonces al pueblo judío: si vas a escuchar lo que yo te diga, vas a hacer lo que te ordeno, vas a cumplir mis decretos, toda enfermedad que puse en Egipto no pondré sobre ti, porque yo soy Dios, tu rofé, tu médico, tu curador. Dicen ahí entonces, cuando Dios cura, soy tu curador. Cuando el médico cura, curar ha de curar. Entonces, en chiste dice por qué, porque como todo medicamento tiene ciertos efectos secundarios, entonces cuando él curó una cosa, después hay que curar otra cosa que se descuró por el efecto secundario del primer medicamento. Esa es una explicación medio en chiste, quizás un poco medio en serio, pero la explicación real la trae Rashi en su comentario sobre este versículo. Dice, verrapó y rapé.
La Gemara, el Talmud, en Baba Kama trae la explicación qué quiere decir verrapó y rapé, que curar ha de curar. La casa de estudios, la academia de Ismael dijo, curar ha de curar. De aquí se aprende que se dio autorización al médico para curar. Es decir, una fuente bíblica concreta donde nos dice que el médico tiene autorizado curar. Pregunta entonces Tosafot, uno de los comentaristas, nieto de Rashi, ¿por qué dice 2 veces rapó y rapé? Va a curar, ha de curar. Y explica algo muy interesante. Dice, el caso que presenta el texto bíblico es el caso de una riña entre 2 personas. Uno se peleó con el otro, le pegó, le causó un daño que lo postró. Dice, ahora tiene que ir y pagar las costas médicas. Pero ¿quién me dice que cuando Dios envía una dolencia, el médico tiene autorizado intervenir? Dice Tosafot, por eso el versículo dice curar ha de curar. Doblemente curar ha de curar, porque aún, no solamente en un caso en el cual es resultado de una actitud humana, y uno podría pensar que si esto viene directamente del cielo sin intervención humana, en ese caso el médico no tiene permitido curar. Viene Tosafot y me dice, no, justamente para enseñarme que no es así, y que el médico tiene permitido curar. Por eso es que la Torah usa una palabra extra y dice verrapó y rapé. Nosotros sabemos que en la Torah es muy cuidadosa en el uso de cada letra y cada palabra. Quienes tuvieron la oportunidad de estudiar algo de Talmud vieron, seguro, cuántas veces de una letra de más o de una letra de menos se aprende una ley que viene insinuada, y la Torah es muy escueta. Quizás cuando se le entregaron a Moshe pagaban por letra, un telegrama, entonces cada letra está contada. Entonces si hay una palabra de más, viene a enseñar algo, no está porque sí, que enseña de que el médico puede curar y que el médico puede cobrar, que es lo que dice Rashi, que el médico puede cobrar por ese trabajo de curar. Entonces tenemos establecido ya de las fuentes talmúdicas y bíblicas que el médico puede curar, el médico puede cobrar, tranquilos, y la persona entonces tiene que ir a un médico a buscar asistencia cuando lo requiera. Ahora, ¿es obligatorio ir al médico? Dice Maimónides en su Código de Leyes que no se debe vivir en una ciudad donde no hay un médico. A tal punto es esa necesidad de que si hay un lugar donde no hay un médico, un judío tiene que mudarse de ahí y ir a vivir a otro lado. No se puede, no se debe vivir en un lugar donde no hay un médico. Pero entonces nos queda una pregunta. Asa, el rey Asa, ¿hizo bien o hizo mal? Si hay que ir a un médico, y el médico tiene la autorización y el deber de curar, entonces lo que hizo Asa estaba bien. Él fue a buscar un médico. Pero miremos atentamente las palabras de Tanaj cuando habla del rey Asa. Dice, fue en procura de médicos y no buscó a Dios. Y ahí entra un valor que es fundamental en la relación paciente-médico, médico-paciente. Seguro que no es el caso de ustedes, pero yo en mi vida me encontré con médicos que se creían casi todopoderosos. Pero cuando se les fue de las manos, de repente desaparecieron sin decir chao. El médico tiene que saber, y esa es parte de su profesionalismo y parte de su éxito en el tratamiento, el saber que es un emisario de Dios. Él está trabajando en una función de suprema importancia, acompañado por una ordenanza divina, que es lo que lo convierte su trabajo no solo en un trabajo, sino en una misión. Él es un emisario de Dios, y cuando él va confiado en que Dios está con él, y Dios maneja sus pensamientos, te le da las ideas precisas para encontrar el diagnóstico correcto y hacer el tratamiento adecuado y tener éxito en su trabajo como médico,
ahí ese médico va a tener éxito. Lo mismo el paciente. Cuando el paciente va a lo del médico y piensa que el médico es el que lo cura, es una locura. Se cuenta con un famoso sabio judío, Rebbe, que fue uno de sus hasidim, fue a verlo y le dijo que tenía un problema muy serio, de salud, o de parnasá, de sustento, no sé, qué problema serio personal. Le dijo el Rebbe, anda y consultalo con el médico de Anípoli. Hasid viajó a Anípoli, empezó a preguntar en la ciudad, ¿dónde está el médico? ¿Dónde está el médico? Y dice, ¿qué médico? Dice, el médico de Rebbe me dijo que consulte con el médico de Anípoli. ¿Médico de Anípoli? Acá vamos al pueblo vecino cuando estamos médicos. Anípoli no tiene médico. Dice, ¿cómo que no tiene médico? ¿Qué hacen entonces cuando se enferman? ¿Qué hacemos? Agarramos los salmos, decimos Teilim, rezamos a Dios y pedimos que nos cure. El hombre no entendía nada. ¿Para qué me mandó el Rebbe entonces acá a Anípoli? Volvió a lo de su Rebbe y le dijo, Rebbe, ¿para qué me mandó a Anípoli? No hay médico ahí. Dice, ¿qué hacen en Anípoli cuando tienen un problema? Y le rezan a Dios, a ese médico te mandé. Ese es el médico al que hay que ir. La persona tiene que saber, yo entro de un médico, tiene la necesidad, ya me siento mejor. Sé que él no está solo, está acompañado. A veces el médico cuando llego me decía, me viniste a tomar la presión, ¿no? Porque yo los tefilín para poner los tefilín. Me viniste a tomar la presión. Bueno, Hashem ahora se toma la presión solo. Pero había un intercambio. Él recibía, él daba. Otro médico donde a veces voy y me empieza a hacer preguntas del Talmud, del Tanaj, de esto, lo otro. Y después me dice, no me quiere cobrar la visita. Le digo, pero como usted, yo vine por un tema médico, usted me atendió. No, esto fue un intercambio. Dice, vos me diste lo que vos tenés, yo te di lo que yo tengo. Y así nosotros nos enriquecimos los dos. Cuando un médico va con una actitud humilde, ahí su profesionalismo brilla en una medida mucho mayor. Y de esa manera él va con pasos firmes y manos seguras, porque sabe que él está siguiendo un carril donde la perfección divina es la que lo está orientando. El problema de Asa fue ese. Asa fue al médico, pero no buscó a Dios. Él pensó que el médico lo va a curar. Y ese fue su gran error. Pero, pobre Asa, fue un buen rey, no fue un mal rey. Fue un rey, buen rey quiere decir fue temeroso de Dios, hizo las cosas bien. Tan equivocado estaba, tan mal, ¿cómo puede haberse errado de esa manera? Y ahí encontramos una explicación muy curiosa de la mística judía. El Alter Rebbe, el fundador de Chabad, explica qué diferencia hay en el mundo entre la época en la que el templo de Jerusalén estaba en pie y la época luego de su destrucción. El templo de Jerusalén era un lugar sagrado, sigue siéndolo, pero la virtud del templo de Jerusalén era la manifiesta presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno entraba ahí, no veía a Dios, obvio, pero veía una serie de milagros, una serie de cosas sobrenaturales que sucedían en forma permanente y llegaba ahí y se llenaba de esa espiritualidad. Y por eso es que la Torah ordena que 3 veces al año debían peregrinar los judíos y cargar su batería espiritual hasta la próxima peregrinación para ir a ver y dejarse ver ante Dios. Es decir, la época del templo fue una época en la que había una sensibilidad espiritual extraordinaria. Ahora bien, el canal de energía del hombre, los sabios en el Talmud hablan de 248 órganos, miembros del cuerpo humano. Alguna vez busqué cómo hicieron la cuenta, no logré todavía encontrar, después quizás algún médico pues me pueda iluminar los ojos el número 248, a qué se refiere exactamente, pero eso es lo que dicen nuestros sabios en el Talmud, 248 órganos del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque son paralelos de 248 preceptos de la Torah. Quiere decir que cada órgano tiene su precepto y cada precepto se canaliza a través de un órgano. Entonces, en la época del templo de Jerusalén, la sensibilidad espiritual era tan fuerte y tan manifiesta que cuando había un problema de salud, identificaban qué órgano está afectado, con qué mitzvah está esto relacionado,
Y solucionando el problema, la negligencia en esa mitzvah, automáticamente curaban la parte corpórea. Porque había una relación muy estrecha entre cuerpo y alma. Cuando se destruye el templo, no es solamente que se destruyó un edificio imponente, no es solamente que se destruyó un sitio de culto, no es solamente que el pueblo judío perdió su norte espiritual. La presencia divina que moraba en el templo fue a exilio junto con los judíos desterrados de su tierra. En otras palabras, dejó de existir esa manifestación divina tan presente en cada judío. De repente se volvió algo turbio, algo nebuloso, algo que faltó esa sensibilidad. En el momento en que falta esa sensibilidad, ya no se puede recurrir solamente a buscar en qué mitzvah estamos faltos y corregirlo para corregir nuestra salud, sino que también hace falta al mismo tiempo recurrir a médicos. Eso fue lo que hizo Asa. Asa vivió en la época del templo y él recurrió a médicos, y ese fue su error. Porque en la época del templo, él vivió unos 250 años antes de la destrucción del primer templo, habiendo presente un templo y habiendo esa sensibilidad espiritual, Asa debería haber podido identificar qué mitzvah, en qué mitzvah está fallando, y que por eso repercute en sus piernas y extremidades hacia arriba. Asa no hizo eso. Ese fue su error, no observar su propia raíz espiritual. Cuando un médico y un paciente tienen presente su raíz espiritual, en ese momento la curación ya está medio lograda. Por último, esperamos todos la venida del Mashiach, la redención final del pueblo judío del exilio diaspórico, la redención final de la humanidad, trayendo una época de paz y perfección física y espiritual. Dentro de esa perfección física se nos habla que no va a haber envidias, ni guerras, ni odios, nada de eso. Y obviamente también va a haber una salud excepcional para todos. O sea, todos van a estar súper sanos. Hoy en día, uno dice, eso es una utopía. Que todo el mundo esté sano. Pero sin embargo, si lo piensan, cualquier médico que está en la investigación médica y piensa en los miles de billones de dólares que se gastan permanentemente en la investigación médica para ganarle una enfermedad, en las cientos de miles de horas, gente que se quema las pestañas en un laboratorio, en su casa, y vive, duerme y come todo el tiempo buscando dónde está la clave para poder ganarle una enfermedad. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué un médico atiende a un paciente? Porque está convencido que le puede ganar a la enfermedad. Si él va directamente al enfermo como un derrotado, nunca va a lograr nada. Va porque cree fehacientemente que un mundo sin enfermedades es posible. Y por eso que está trabajando. Entonces, ¿quién más que un médico es un creyente en la venida del Mashiach y lo que va a suceder en ese momento? Y por último, cuando venga el Mashiach, creo que médicamente, una de las cosas más revolucionarias que yo recuerdo, revolucionaria porque fue un hito contrastante entre un antes y un después, fue el primer trasplante de órganos, de corazón. Creo que todos se acuerdan de eso. Fue algo, choqueó a la humanidad. No es que hoy en día no haya adelantos extraordinarios, pero lo de ese momento creo que fue un antes y un después en la medicina. Y después se convirtió de a poco, y creo que es bastante rutinario dentro de todo. Dios haga que no necesitemos. Pero, ¿hasta cuándo van a seguir los trasplantes de corazón? Tenemos al profeta Yehezkel, que nos dice que el último trasplante de corazón lo va a hacer Dios. Dice, dile así al pueblo de Israel: va a llegar un día en el cual yo voy a quitar de ustedes el corazón de piedra y en su lugar voy a poner un corazón de carne. Voy a quitar de ustedes, otras palabras, el corazón donde le falta esa sensibilidad para darse cuenta que un Shabbat es un Shabbat, tefilín son tefilín, velas de Shabbat son velas de Shabbat, pureza familiar es pureza familiar. La relación, cómo nuestra personalidad física y espiritual van unidas y por lo tanto precisan nutrirse ambas.
Va a llegar un día donde esa insensibilidad va a desaparecer. Y en ese momento tendremos un corazón de carne, sensible al prójimo, sensible a Dios, sensible a la humanidad. Y en ese momento los médicos van a tener que buscarse quizás otro trabajo. Pero creo que lo van a hacer con mucha alegría, con mucha felicidad, contentos de que la humanidad llegó por fin a la bendición del Mashiach. Sea esto pronto en nuestros días. Gracias.